Hola México, hola Miami. Bueno, pues vamos a dar una charla el día de hoy. Se sorprenderán de estas horas. Bueno, son las 7 de la noche en México, 9 horas aquí en Miami. Y bueno, nuestra transmisión el día de hoy tiene este horario porque bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que a mí me gusta mucho y que quiero compartir con nuestro invitado del día de hoy que trae mucha información para nosotros ya que en México se conmemora en estas fechas a los difuntos, a los seres a los que hemos visto partir y bueno, como en estos tiempos sabemos que por cuestión de COVID desafortunadamente han partido seres a los que queremos mucho. Y bueno, pues el programa del día de hoy queremos dedicarlo a todos esos seres que les ha tocado partir por una situación ahorita que ha sido una cuestión mundial. Y pues vamos a dar inicio, entonces esperamos que se vayan uniendo a nuestra plática, ayúdenos a compartir. Y bueno, le damos la bienvenida a Alberto Sánchez Rodríguez. Él es, él estudió lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudió música en el conservatorio. En este momento él es maestrante de estudios mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que le damos la más cordial bienvenida y sobre todo agradecerle porque siempre que nos da sus charlas son temas muy interesantes. Así es que adelante, Beto, y bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Beto, ¿nos escuchas? Parece ser que hay algún problema con el internet. Beto, ¿nos escuchas? Hola, hola. ¿Nos escuchas, Beto? Yo escucho bien. Ok, Ábranme el adelante, por micrófono. favor. Bien, ya estamos listos. ¿Ya me escuchan bien? Sí, así Bien. es. Bueno, pues buenas noches a todos. Les agradezco la invitación y estoy muy contento de volver a participar con ustedes, a colaborar y espero aportar algo en esta presentación. Bueno, vamos a hablar de una de las festividades más importantes para México, ¿no? Una festividad que es representativa para nuestro país y que últimamente está trascendiendo más allá de las fronteras. Pero para iniciar, yo pondría una interrogante. ¿Qué de nuevo se puede decir de una tradición que es de todos los mexicanos? ¿Qué nuevo yo puedo decir de una tradición que no nada más es mía, sino que es de todos y que todos vivimos de diferentes maneras o de la misma manera? Tenemos diferencias, tenemos uniones, pero al final es una tradición de todos. ¿Qué de nuevo puedo yo decir, no? Cuando hablábamos de esta presentación surge la interrogante de cómo le vamos a titular. Y en este caso, yo le comentaba a Ruth, le vamos a titular Reflexiones en torno a la tradición del Día de Muertos en México. ¿Por qué se me hace la invitación? Si bien yo no soy un experto en este tema, no lo trabajo como una línea de mis investigaciones, sí tengo bastante experiencia en recorrer diferentes países, diferentes lugares en México, viendo esta tradición. Les puedo decir que, bueno, he estado en la Mixteca Alta, en la comunidad de Tezatlán, con los mixtecos, he estado también en Oaxaca, en la Chinantla, con los chinantecos, en una comunidad que se llama Río Manso. Bueno, obviamente he estado en esta famosa comunidad de Janitzio, en Michoacán, en Tzintzuntzan, en Mihuatzio, toda esta zona de la ribera de Michoacán. También he estado en La Cañada, en Michoacán. He tenido la oportunidad también de estar en el Chantolo, tanto en San Luis Potosí como en la Huasteca Veracruzana. En Hidalgo he estado en la comunidad de Real del Monte, este famoso pueblo inglés del cual hablé en una ocasión anterior, que allá también se vive diferente, ¿no? Por toda esta presencia de los ingleses en el siglo pasado. Acá en el Estado de México, en la región de Texcoco, específicamente en la comunidad de Santa María Tecuanulco, que también es una comunidad con presencia de la cultura náhuatl.
En el estado de Guerrero, en la localidad de Copanatoyat, esto se encuentra en la montaña alta de Guerrero. También son grupos nahuas y mixtecos. En el estado de Tlaxcala, bueno, en mi pueblo paterno, en el pueblo de mi papá, que se llama Totonilco y Tlaxco, son dos comunidades ya mestizas del estado de Tlaxcala. Y Veracruz, en la región de Songolica, Veracruz, y bueno, en el estado de México, en la zona donde yo vivo, en Zumpango, en Cuautitlán, Tepozotlán, Tultepec, toda esta región, Melchorocampo, toda esta región noreste del estado de México. Tengo una experiencia aproximada de unos 30 años visitando diferentes lugares para ver cómo es que se representa esta festividad en México, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que nos unen, pero a la vez cuáles son los elementos que nos diferencian? Son diferentes manifestaciones, ¿no? Y bueno, hoy agradezco la invitación y decidimos hacer esta presentación aquí para que nos vayamos ambientando desde mi casa, aquí en Zumpango, así como todos los mexicanos, hacemos un altar. Yo también hago el mío como una tradición que aprendí desde niño, que me inculcaron esta tradición. Y bueno, es una tradición que todos, como decía yo, que todos vivimos en diferentes maneras, ¿no? ¿Por qué le llamaba yo reflexiones de Día de Muertos? Porque aquí sí quiero mover un poquito la forma en cómo todos vivimos esta festividad. Siempre se hace una interrogante, ¿qué hay detrás de esta tradición? ¿Por qué es tan fuerte en México? ¿Por qué prácticamente el país se paraliza en el ámbito laboral y todos nos volcamos a vivir esta festividad, inclusive en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando durante el COVID? Porque precisamente en este año yo me preguntaba, cuando comenzamos el confinamiento en México, se atravesó Semana Santa, que también es una festividad muy fuerte en México dentro del ámbito del cristianismo, de la religión católica. Estuvimos confinados, los católicos no salieron a vivir su fe, no se hicieron las representaciones, no se hizo todo esto del Vía Crucis y la gente se quedó en su casa. Sin embargo, en este momento en México se han tomado otras medidas y ya estamos saliendo, ¿no? Total que para no entrar en otras situaciones, en México se está viviendo muy fuerte esta festividad y específicamente este año yo considero que es muy diferente a otros años. Es diferente por obvias razones, ¿no? Esta festividad para mí es una fiesta, pero este año yo no puedo festejar, ¿no? Yo creo que nadie puede festejar porque en todo el mundo hemos perdido seres cercanos y seres queridos, ¿no? Entonces no podemos hacer una fiesta de esto. En mi caso personal, yo cambio una fiesta por una conmemoración y por una celebración, por celebrar a estas personas pues que se nos fueron, ¿no? Que se nos fueron ya sea por COVID o por otras situaciones, pero en mi caso personal sí estoy viviendo diferente esta festividad, sí la estoy viviendo con mucho respeto porque no se puede festejar, ¿no? Sin embargo, cada cabeza es un mundo y todo mundo lo vivimos diferente. Hay gente que sale sin ninguna reflexión, sale y vive la festividad como cualquier otro año. Pero bueno, esto lo dejamos de lado. Cada quien decidimos, acá en México tenemos una pluralidad de pensamiento y cada quien decidimos, ¿no? Pero no nos vamos a meter en otras cuestiones. Ahora, ¿qué pasa con esta festividad? ¿Por qué es tan fuerte para nosotros? Últimamente siempre existe esta cuestión de la identidad sobre el Día de Muertos y en México nos enorgullecemos sobre esta festividad y empieza a haber esta cuestión de un conflicto, particularmente con la fiesta de Estados Unidos, con el Halloween, ¿no? Y empieza a circular por las redes sociales, no festejes el Halloween, festeja el Día de Muertos, ¿no? Yo en lo personal no estoy de acuerdo con esta posición porque dentro de mi ámbito de la investigación, yo soy una persona que me dedico al estudio del contacto lingüístico.
Los seres humanos somos personas dinámicas, somos personas que nos movemos, somos personas que estamos de un lado para otro, pero sobre todo México y Estados Unidos somos países vecinos y tenemos una relación de amor y odio. Porque por un lado nosotros podemos odiar a Estados Unidos por X situaciones, pero por otro lado tenemos una gran admiración por Estados Unidos. Y Estados Unidos podrá decir que México es el patio trasero, bla, bla, pero la presencia mexicana allá del mexicano es muy fuerte. Somos, bueno, los que están allá, ustedes lo saben, es la mayoría de los mexicanos es el mayor grupo que se encuentra en Estados Unidos. Entonces, son relaciones en contacto y hay una relación de amor y odio entre México y Estados Unidos, pero no es exclusivo de México y Estados Unidos. Eso sucede en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la comunidad que yo vivo aquí en Zumpango, en el Estado de México, hay cierta rivalidad con los pueblos vecinos. Y esto es totalmente normal. Esto se va a dar en todos los países o en todos los pueblos del mundo. Es parte de la condición humana. No es una cuestión exclusiva de Estados Unidos. ¿A qué quiero llegar con esta reflexión? Que se dice mucho que el Día de Muertos nos caracteriza a los mexicanos y que dejemos de lado el Halloween. Pero bueno, leyendo un poco, viendo documentales, informándose, pues resulta que las investigaciones apuntan a decir que la festividad del Día de Muertos, al menos hasta donde yo he entendido, tiene tres raíces, ¿no? Por un lado se menciona la raíz prehispánica, por otro lado se menciona la raíz católica, pero por otro lado, y que también son tres raíces que son hermanas en esta festividad, está la presencia del Halloween, que llega a Estados Unidos y que pasa para México. Y bueno, los que están del otro lado de la frontera, allá en Estados Unidos, ustedes sabrán qué cosas se han llevado del Día de Muertos de acá de México y empiezan a vivir y empiezan a festejar en Estados Unidos. Tanto hay una influencia de Estados Unidos hacia México, como hay una influencia de México hacia Estados Unidos. 30 millones de personas no pueden pasar desapercibidas en Estados Unidos, 30 millones de mexicanos. Entonces, hay una interacción y hay símbolos muy profundos que nosotros pensamos que son mexicanos del Día de Muertos que no lo son, que llegaron de Estados Unidos, que los mexicanos en algún momento histórico adoptamos, que son parte de nuestros Días de Muertos y que nosotros pensamos que son mexicanos de origen y no lo son. En realidad, su origen, los investigadores dicen que viene de la cultura celta y específicamente de los druidas, de los sacerdotes druidas que hacían sus rituales en torno a la muerte o a las cuestiones de cambios de las estaciones del año, que son tan, pero tan milenarias como el catolicismo o como la cultura prehispánica. Entonces, por eso yo le llamaba a esto, vamos a hacer una reflexión del Día de Muertos. Y en mi caso, sí, voy a utilizar un término muy, muy coloquial que yo utilizo mucho. Vamos a desprendernos del término ranchocentrismo. El hecho de pensar que el Día de Muertos es totalmente mexicano y que nuestra identidad. No, 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 no. Yo ya no lo veo así. Cuando uno investiga, cuando uno lee un poco, se da cuenta que, que, que las cosas no son como a veces nosotros pensamos, pero hay que argumentar por qué no son, no nada más es una cuestión ideológica. En los últimos tiempos, en los últimos años, yo siento que ha habido un boom del Día de Muertos en México y que esta tradición se ha vuelto como una moda a partir de dos fenómenos. Esta película de James Bond que se vino a hacer a la Ciudad de México y que se hace este desfile y después de esta película ya se implantó este desfile en la Ciudad de México, se hace y después de la película de Coco. Sí. Entonces, a partir de la película de Coco hay otro boom de esta festividad y gente que tal vez estaba un poco alejada de esta festividad ya se incorporó. Desde mi punto de vista, considero que es un poco más como espectáculo que como la tradición viva de la cultura. Pero bueno, son mis impresiones personales, ¿no? Esto no es una verdad absoluta, ni estoy diciendo una cosa que definitiva, ¿no? Simple y sencillamente es mi impresión.
Ahora, eh, eh, hablando específicamente de, por ejemplo, de mi ofrenda. Yo soy un mexicano que desde niño me educaron, me inculcaron esta tradición. Mi abuelo ponía la ofrenda, mi mamá ponía la ofrenda, mis tíos ponen la ofrenda. Sin embargo, mi ofrenda, después de todo lo que yo he vivido en México, digamos que se ha intelectualizado. ¿A qué me refiero que se ha intelectualizado? Que he hecho una reflexión, ya no vivo la tradición tal cual me la inculcaron, sino ya la he modificado yo, pero conscientemente, por lo que he visto en diferentes lugares de México, por lo que he leído y por lo que he estudiado. ¿A qué quiero llegar con esto, no? Que, por ejemplo, en la mañana veía un meme en Facebook en el que aparecía una Catrina dándole una patada a una bruja y decía, fuera de aquí, fuera del Halloween, viva el Día de Muertos. Pero sin embargo, haciendo estas reflexiones sobre esta festividad, resulta que la Catrina originalmente no era parte de esta festividad. ¿A quién le debemos la presencia de la Catrina en el Día de Muertos? Pues a este gran pintor mexicano del nacionalismo, Diego Rivera. Diego Rivera pinta su famoso mural de una tarde dominical en la Alameda y retoma el famoso grabado de Guadalupe Posadas, la calavera garbancera, la pinta en este mural y le pone colorido, porque el original de Guadalupe Posadas es en blanco y negro y es un grabado. Diego Rivera la pinta y a partir de entonces se toma este elemento. Estamos hablando, Diego Rivera, si no mal recuerdo, murió en 1954. O sea, hasta el siglo pasado es que la Catrina se incorpora a la festividad del Día de Muertos en México. Y el día de hoy, bueno, este año por situaciones que todos conocemos, no se han hecho estos famosos desfiles en la Ciudad de México o en otras ciudades en el cual se pintan de catrinas y hacen este tipo de desfiles. Ya están haciendo catrinas por todo México, en Zapotitlán, Jalisco, dicen que tienen la más alta del mundo, aquí en el Estado de México. Hay otra, en Tultepec también hacen otra catrina muy alta. Gente, amigos que viven en Europa me dicen que ya hay catrinas en Europa, de México. Entonces, esta imagen del Día de Muertos se está difundiendo por el mundo. Sin embargo, es un elemento muy reciente que viene de Diego Rivera y que se incorpora a la fiesta, los mexicanos la adoptamos y la incorporamos a la festividad, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo hago la reflexión sobre este meme que se dice, fuera la bruja y festejemos el día de Muertos mexicanos, ¿no? Cuando en realidad son elementos muy recientes. Claro, hay una refuncionalización, hay una adopción del elemento, lo incorporamos a la festividad y la vivimos. Y ahora la Catrina es uno de los máximos elementos representativos de nuestra tradición, pero además se utiliza, yo he visto que esta canción de Oaxaca de La Llorona como símbolo del Día de Muertos. Sin embargo, hay en otros lugares, por ejemplo en la Huasteca, que se vive la tradición con los sones huastecos, con los huapangos, ¿no? Y allá en estas fechas también se hacen una fiesta muy importante para México, que es el Chantolo, ¿no? Chantolo, que es una forma de decir santodos. Santodos, todos santos, es una forma invertida, ¿no? Entonces, por eso siempre es mi interés hacer una reflexión sobre esta festividad. Como por el lado prehispánico, pues sí, efectivamente se sabe que había celebraciones en la época prehispánica, no domino bien el tema, pero bueno, se sabe que había, no recuerdo si una o dos veintenas del calendario prehispánico en el cual se celebraba la muerte. Los investigadores han dicho que cuando alguien moría, iban a lugares específicos dependiendo de cómo es que morían, ¿no? Y que la deidad del Mictlán, que es el lugar donde se encuentran los muertos, era Mictlán Tecutli, ¿no? El señor de los muertos. Entonces sí, efectivamente, sí hay un pasado prehispánico
que tiene una relación con el Día de Muertos y que por esa relación que había que desde esas épocas, yo pienso que ahí es donde se amalgaman a las otras tradiciones. Hoy escuchaba otra conferencia que presentaron en internet sobre esta festividad y la atribuyen totalmente a una celebración de la época novohispana que tuvo que ver con determinación de la Iglesia Católica y que en algún momento de la evangelización en México se estableció, específicamente en el concilio, si no recuerdo mal, en los concilios provinciales, no recuerdo cuáles concilios porque hoy escuché la conferencia, pero a lo que quiero llegar más allá de fechas exactas, es esta cuestión de la raíz prehispánica por un lado, la raíz católica por otro, y por el otro lado, la raíz del Halloween, que es la raíz celta de rebote. Todos sabemos que, bueno, Estados Unidos tiene raíces en Irlanda está la presencia de los celtas en toda esta región y en esta región está la presencia de los sacerdotes druidas. No voy a, bueno, hacia grandes rasgos, se funda Estados Unidos, vienen de Irlanda estas costumbres, se establecen en Estados Unidos y de Estados Unidos dan el salto hacia México. Dan el salto para acá y entonces comenzamos a hacer nosotros en México la típica calavera con calabaza. Pues resulta que esa calavera con calabaza que todos los mexicanos nos orgullecemos de ella y que decimos que es símbolo de nuestra identidad, porque la calabaza es parte de nuestra milpa, pues resulta que no. Resulta que es una tradición que llega de Estados Unidos y que nosotros adoptamos y que nosotros le damos una refuncionalización y la incorporamos al Día de Muertos. Yo hablaba específicamente de Diego Rivera, ¿no? Y si vemos mi altar, por ejemplo, cuando yo era niño, no ponía estas imágenes. Si ustedes ven, aquí estoy presentando específicamente en esta, ¿no? La imagen de la Catrina. ¿Sí la ven? Entonces, yo ya estoy incorporando ahí. Es esta imagen. Ya estoy incorporando ahí elementos de Diego Rivera. Pero bueno, vamos a revisar ya mi ofrenda más específicamente, ¿no? En mi ofrenda tengo los elementos que todos los mexicanos ponemos, ¿no? Siempre vamos a poner las fotografías. Aquí está la fotografía de mi abuelo, de mi madre, de mi abuela materna, de dos tíos abuelos que vivían en el estado de Tlaxcala. Siempre la presencia de mis antepasados. Por otro lado, bueno, el típico pan de muerto, para los que no sean mexicanos y no conozcan esta tradición, nosotros acostumbramos a colocar los alimentos que les gustaban a nuestros familiares que ya han muerto. Es muy común que en México se hacen estos panes en los cuales estos simbolizan los huesitos de los fallecidos. En otras regiones, por ejemplo, aquí donde yo vivo, hay una comunidad hidalguense del grupo étnico de los tepehuas y hacen este pan que es diferente. Es muy diferente este tipo de pan, aunque aquí están los huesitos. Este es el cuerpo del difunto, la cabeza, el cuerpo, los pies, y aquí ponen los pequeños huesos, ¿no? Este pan es de la comunidad de Tultepec en el Estado de México. El pan es un elemento muy importante, es muy representativo y siempre es esta cuestión de representar a los muertos por medio de los huesitos. Se ponen las frutas, la naranja, la ciruela, mandarina, la jícama. Acá pongo la lima, la guayaba, el cacahuate, el plátano, ¿no? Siempre, y bueno, hay algunas personas que siempre se preguntan cuál es la función de la fruta. Y hay quienes dicen que esto remite a la tierra, ¿no? Que es que los elementos de la tierra. Dicen algunos que deben de estar presentes todos los elementos naturales, que es la tierra, el agua, el viento y el aire, ¿no? Dicen que el aire se representa por medio del papel picado, como está perforado que por ahí pasa el viento. El agua, bueno,
Se pone un vaso con el agua. La tierra se representa con la fruta. Y bueno, son algunas interpretaciones que se han dado sobre esta festividad, sobre el significado de los elementos que se meten en la ofrenda. Algunos yo no estoy seguro, en algunos yo pienso que hay algunas personas que lo dijeron por primera vez y que de ahí alguien lo retomó y se repite y se repite y se repite, pero yo al menos yo no he leído documentos históricos en los cuales se especifique el significado de cada uno de los elementos como tal, ¿no? Sin embargo, bueno, en los sistemas de creencias, estos no se basan en cuestiones científicas, sino son sistemas de creencias y nosotros damos las interpretaciones y la función a cada uno de los elementos, ¿no? Esa es nuestro valor. Aquí en una comunidad vecina, en el famoso pueblo de Toltepec, en el Estado de México, se hace un recorrido que se llama el recorrido de los faroles. Se hacen estos pequeños faroles, se iluminan. Como ven, aquí está iluminado. Se hace un recorrido, van más de 150 años en que se hace este recorrido por Tultepec, y se dice que esto es una tradición de identidad en Tultepec, cuando no, en realidad también esto viene de la cultura de los celtas, ¿no? Es como la calabaza. Ahora, en México también tenemos la tradición de hacer el famoso dulce de calabaza. Ayer lo preparé en la noche. Yo pienso que como alimento también es un alimento muy barroco porque tiene una entendiendo por barroco, vamos a hablar en términos en términos artísticos, ¿no? El barroco es un estilo artístico que se caracteriza por el exceso de ornamentación. Y en el caso de la cocina, bueno, en el caso de la música, los máximos exponentes del barroco son Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi. Los retablos barrocos los podemos ver en los retablos dorados en las iglesias. Ese es el barroco, tanto en Europa como en México. Sin embargo, también en la comida se refleja el barroco. Los principales platillos donde podemos ver esta presencia del barroco en México es el mole poblano, bueno, el mole en general, los chiles en nogada. Sin embargo, yo también pienso que nuestra famosa calabaza en chata o dulce de calabaza podría ser considerado un alimento barroco por el gran contenido de ingredientes. Le ponemos la calabaza, le ponemos el tejocote, le ponemos la caña, el clavo de olor, eh, el, ¿cómo se llama El camote, en fin, el anís, son 9 ingredientes que se le ponen a este dulce típico muy mexicano. Y yo pienso que su origen podría ser inclusive en el siglo XVIII, en la época del barroco, y que se ha conservado hasta la actualidad, ¿no? Hoy, 31 de octubre, hoy es la noche de Halloween, ¿no? Y bueno, yo aquí ya tengo mi calabaza. Acabando la conferencia, voy a hacer mi calabaza y voy a hacer mi Jack O'Landry, ¿no? Es esta celebración que se hace en Estados Unidos, que es lo que yo les digo, ¿no? O sea, nosotros decimos que esto es mexicano cuando en realidad no lo es. De origen, ahora ya es mexicano, ya lo adoptamos, ya le dimos una refuncionalización y ya lo vivimos. Acá en la ofrenda, lo que se van a comer los muertitos. De este lado dejé lo que nos vamos a comer en estos días, los vivitos. Aquí tengo el pan, el mole y bueno, la bebida mexicana tradicional, la más famosa desde la época prehispánica, el pulque, ¿no? ¿Por qué tengo aquí el pulque? Porque resulta que a mi abuelo le gustaba mucho el pulque. Mi abuelo era pulquero de corazón. Y este tío que está acá en esta foto fue mayordomo de un tinacal 25 años. ¿Qué es un mayordomo?
era el encargado del lugar a donde se llevaba el aguamiel para preparar el pulque. A él le debo, él fue con, yo no tuve la oportunidad de convivir con mi abuelo paterno porque falleció cuando yo era muy joven y prácticamente mis tíos abuelos fueron como mis abuelos, ¿no? Entonces es una forma de recordarlos, es una forma de revivir. Hoy que comía con mi papá y con mi hermano, como todos los mexicanos, recordaba a mi mamá, recordaba a mis abuelos, recordaba a mis tíos. Y pues viene la nostalgia, ¿no? Viene ese recuerdo. Otros elementos importantes de la ofrenda para los que no sean mexicanos son las famosísimas calaveras de dulce, ¿no? De azúcar. Estas calaveras, algunos investigadores mencionan que fueron un sustituto de las calaveras prehispánicas. Yo veía en un documental, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo actualmente se llama Zumpango. Y este lugar, el significado de Zumpango es el lugar del Zompantli. ¿Qué es el Zompantli? El Zompantli era un altar de cráneos, era un varado de cráneos, eran una serie de hileras de cráneos que según, bueno, dicen las crónicas, los muertos en las guerras les cortaban, les dejaban el cráneo, los perforaban, los atravesaban y hacían una hilera de cráneos. Había, según cuentan algunas de las crónicas, el ejército de los mexicas presentaban estos altares zompantlis. Una de las razones era presentar los altares zompantlis para atemorizar a sus enemigos, para decir que si los capturaban podían terminar así. Otros investigadores mencionan que no, que bueno, que los altares zompantlis también eran para recordar a los muertos. En fin, eso yo no lo sé y creo que todavía no se sabe con exactitud. Las versiones cambian conforme las investigaciones avanzan. Sin embargo, eh, al parecer sí efectivamente esta forma de recordar a los muertos, la forma prehispánica, se sustituye por estas calaveras de azúcar, ¿no? Y algunos dicen que este es el origen, que ese es el origen de estas calaveras, que en la actualidad hacemos nosotros de dulce y otras las hacemos de chocolate. Por otro lado, también incorporamos elementos de la religión católica, los típicos monjes, ¿no? Siempre el fraile. No sé por qué, siempre hablar de frailes siempre nos remite como algo misterioso, como algo que nos da miedo, como algo que nos atemoriza, ¿no? ¿Qué hacemos en México? Pues nuestro gran dulce mexicano que conquistó el mundo, el chocolate. Hacemos los frailes de chocolate y los incorporamos a nuestra tradición del Día de Muertos, ¿no? Y siempre ese sentido de atemorizarnos con el monje que además tiene que es un muerto, ¿no? Y que probablemente se nos va a aparecer el monje, ¿no? Entonces, eh, en mi ofrenda también incorporé, por ejemplo, esta hacha era de mi abuelo. Es una hacha que fácilmente debe tener cerca de 100 años, por lo menos 90 años. Mi abuelo se la hereda a mi mamá me la hereda a mí y yo la guardo, mientras esta cuchara, que también debe de andar cerca de los 80, 90 años, era de mi abuela, ¿no? Son objetos que yo resguardo y que incorporo a la ofrenda. Este suéter era de mi madre, también lo presento, y estas muletas que presento acá eran de mi abuelo también. Mi abuelo ya no podía caminar bien, y yo, pues bueno, fui el heredero de sus muletas y de su gabán. ¿Qué es lo interesante de hacer este tipo de presentaciones? En estas festividades hay dos formas de representar. En el espacio abierto, en donde todo el mundo salimos a la calle, en donde todo el mundo vamos a los panteones, en donde todo el mundo convivimos fuera de casa. Sin embargo, hay otro contexto, el lugar privado, el lugar donde no todos entran, sino solo los familiares o los amigos.
cómo vivimos nuestra festividad dentro de nuestra casa. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en varios lugares de México se acostumbra a visitar las casas. Los compadres se visitan, los hermanos se visitan y el que va a hacer la visita lleva un presente a quien visita y el que lo recibe de la misma manera le da un presente. Es ese ritual del intercambio del alimento. Es ese ritual del compadrazgo, es ese ritual de la hermandad, es ese ritual de compartir la festividad por medio de la comida, ¿sí? Eso, bueno, yo lo he visto en varios lugares, ¿no? En varios lugares de México que yo visité y que la gente a la que me conocía me abría sus puertas, me invitaba a pasar a su casa, me ofrecía los alimentos y en otros lugares donde no conocían, simple y sencillamente me convidaban, ¿no? Como me sucedió hoy que aquí en Zumpango fui a comprar un alimento y esta persona que lo vendía es de la Huasteca hidalguense y me obsequió un tamal que su esposa hizo con esta hoja de plátano, ¿no? Entonces, de esta manera es como los mexicanos compartimos esta fiesta, ¿no? Ahorita nos encontramos, digamos, de alguna manera en un espacio privado y en este momento yo abro mi casa. Invito a todos ustedes que se están uniendo a la transmisión a que entren en mi casa y que compartan conmigo este momento, ¿no? Eh, eh, es una ofrenda que a mí me gusta mucho, no puede faltar. Es una ofrenda llena de olores, no puede faltar la típica flor del cempasúchil y su característico olor, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión sobre esta festividad. Por tradición siempre decimos que nos visitan nuestros muertos, ¿no? Hay personas que creen firmemente en que nuestros muertos vienen. Hay personas como yo que lo que busco es recordarlos, es prepararles una fiesta, es prepararles un convite y es invitarlos a que vengan a comer conmigo. Preparo la fiesta para recibirlos, ¿no? Sin embargo, para mí hay un momento muy especial en el cual considero que comienza realmente la fiesta. Cuando yo veo mi altar así, mi altar está lleno de colorido, pero mi altar no está vivo. A mi altar le falta algo. ¿Y qué es eso que le falta? El fuego, ¿no? Eh, Me preguntaba una amiga antier, ¿qué significa la veladora dentro del altar? Hay quienes dicen que las veladoras se ponen para iluminar el camino de los muertos que nos vienen a visitar. Desde la perspectiva católica, hay quienes dicen que cada una de las candelas o de las velas o de los fuegos representa al alma, a el alma de cada uno de nuestros muertitos, ¿no? Y en mi caso particular, efectivamente, cuando mi ofrenda está prendida, es muy diferente a cuando está apagada. Ahorita la siento como que apenas vienen, ¿no? Como que apenas vienen, pero no están, ¿no? Y ahorita sí quiero compartir con ustedes ese momento del encendido de mis veladoras. Voy a apagar las luces aquí en mi casa, voy a prender las veladoras y en este momento yo doy por iniciada mi festividad, doy por sentado que llegan mis muertitos y que los estoy recibiendo, ¿no? Entonces voy a apagar un momento las luces, no mientras prendo nada más la ofrenda. Ahorita vamos a ver qué sucede. Mientras prendes tus luces, Beto, yo quiero darte las gracias por abrirnos, como dices, las puertas de tu casa y de verdad que gracias a llevarnos a esa reflexión de lo que representa para cada uno esta celebración o conmemoración de nuestros difuntos. Como bien lo sabemos, en México cada una de las regiones tiene sus tradiciones, cada una de las familias tiene sus tradiciones, pero como tú dices,
creo que lo más significativo es el amor que representa, porque si bien escuchamos a veces que dicen que es que debe de tener 3 pisos, 7 pisos, que tiene que llevar tales cosas, pero es que no hay una guía que diga qué es lo que tiene que llevar. Yo creo que cada uno va a poner lo que representa para nosotros el recordar, porque bien lo dijiste. Yo creo que el altar representa el recordar los bellos momentos que pasamos con los seres queridos que hemos tenido la oportunidad de compartir esta vida. Así es que de verdad que muchas gracias por toda esta información porque ha sido muy valiosa y gracias por abrirnos tus puertas porque sé que esta preparación del altar no te lleva un día, sino te lleva muchos días. A ver si nos platicas qué representa para ti esa preparación, porque yo sé que tú lo haces todo, como decimos, no vas y compras la calabaza, sino la preparas tú, ¿no? Entonces todo eso representa el amor que estás haciendo hacia tus seres queridos para invitarlos a esta cena en estos días. Sí, sí, efectivamente, bueno, es una, ¿sí me escuchan? Es Sí, sí, una, pues es algo que me inculcaron de niño, es algo que de niño siempre hacía yo la ofrenda con mi mamá, y pues ahora que mi madre ya no está, pues yo continúo, como muchos de los mexicanos, continúo haciendo esta celebración, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues me gusta preparar todo, ¿no? Como lo preparé desde niño con mi mamá, como lo preparaba con mis tíos. así es. Beto, antes que continuemos en lo que sigues prendiendo las velas, quiero mandar saludos a todos los que nos están escuchando desde cualquier parte que se encuentre, pero bueno, tenemos por aquí a una persona que nos está saludando desde Italia. Ella es Verónica, Verónica Liubmar. Entonces mandamos un saludo especial a Italia y bueno, a México, por supuesto, porque saben que en México está nuestro corazón, nuestras tradiciones y sobre todo esta hermandad, como bien lo dices, Beto, que se ha transmitido a otros países y que gracias a eso hemos logrado eh, trascender con estas tradiciones. Sí, pues sí, saludo a Verónica, una gran amiga. La idea es que ella quería venir a México este año a ver nuestra tradición y pues por lo que pasó, pues no se pudo venir, ¿no? ¿No? Y bueno, ahora le faccio un saluto. Ciao Veronica, sono molto contento de sapere che stai presente nella mia presentazione. Ciao. Bueno, le he dicho a Verónica que estoy contento porque pues está presente en esta presentación. Desafortunadamente pues no pudo venir a México, pero bueno, de alguna manera está con nosotros, con los mexicanos, viendo esta oportunidad, ¿no? En este sentido también, cuando yo Permíteme estudié... tantito, Beto, también nos está saludando Melanie Zúñiga desde Costa Rica. Claro, claro, para ella iba, ¿no? Melanie es una niña muy querida por mí, muy, muy querida. Eh, Melanie, yo la conocí cuando era muy niña y ella tenía la inquietud de ver cómo era nuestra celebración del Día de Muertos. En el año 2016, ella vino a México, estuvo aquí en mi casa, me ayudó a poner la ofrenda, vino con su tía, Ciani, vino con su mamá. Yo tengo una amistad muy, muy fuerte con ellos y ella ya pone su ofrenda en Costa Rica, ¿no? Vivimos momentos muy padres, pero para mí es muy interesante porque esta tradición para mí toma un sentido diferente cuando convivo con gente que no es nacida aquí en México. Específicamente en la escuela de antropología viene gente de todo el mundo. Y yo viví esta fiesta del Día de Muertos con una amiga de Suiza, con una amiga de Venezuela, con dos japoneses, con varios colombianos, con gente de otros países que a mí me hacían ver diferente mi fiesta, porque me decían que les explicara, que me decían cómo, dinos qué significa esto, y yo me tenía que esforzar por explicarles. Y con todos ellos viajé por diferentes lugares de México para vivir esta festividad, ¿no? Melanie me escribió anoche
Dice, oye, ¿cómo vas con la ofrenda? Porque, bueno, es que de decirnos, ¿no? De lo que decían de la ofrenda. Yo generalmente el 30 de octubre yo no duermo. Ayer no dormí nada. Comencé a eso de las 7 de la noche a poner la ofrenda y acabé a las 7 de la mañana del día de hoy. Entonces, yo no me voy a dormir si la ofrenda no queda terminada. Durante la noche hago el dulce de calabaza, preparo el mole y ordeno todo esto, ¿no? El pan, bueno, no tengo horno, pero esperemos que ya para el próximo año ya pueda hacer el propio pan, ¿no? Pero sí, efectivamente, y, por ejemplo, tú, Ruth, que ahora estás fuera de México, ¿no? ¿Cómo se vive fuera de México esta festividad, ¿no? Así Cómo toda es. la comunidad, Realmente en los cómo Estados Unidos ha habido, como dices, mucho la influencia a partir de estas películas que se han visto. Inclusive, bueno, pues como saben, mi esposo es colombiano y también la situación al principio, cuando yo quería celebrar la cuestión de los altares y todo, a él le parecía tan extraño, pero a partir de estos documentales donde él ha visto esta situación, él también se ha involucrado, ¿no? En la cuestión de saber que es cuestión cultural y bueno, pues también Colombia tiene cierto interés por conocer, porque quizás no celebran como nosotros, pero por lo menos conocen cuál es nuestra tradición, porque antes confundían que era como ritos o cosas así, pero bien sabemos que no es un ritual, sino es una celebración. Y bueno, también sería, hoy tenemos muchos invitados que están con nosotros, Mónica García, María Elena Ortega, Sharon Flores, David Rodríguez. Bueno, queremos mandarles saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy porque eh, nos da mucho gusto que personas de nuestro país tengan ese mismo interés por seguir aprendiendo de nuestras tradiciones, ¿no? sí, a varios de ellos, bueno, son conocidos y los saludo a todos, saben que tenemos un cariño muy especial de muchos años y que compartimos esta festividad, ¿no? Y sí, efectivamente, pues es una celebración que nos hermana como mexicanos. Y que yo tengo la impresión de que cada vez se está difundiendo más en México, que efectivamente en algunos lugares se tiene esa creencia de que es una cuestión tal vez profana o tal vez satánica o algún tipo de culto raro, cuando en realidad no. Es una festividad para recordar a nuestros muertos, al menos yo así la entiendo. Es una festividad en que los recordamos, les hacemos un homenaje, pensamos en ellos, como yo decía, y estoy casi seguro que todos en nuestras casas, cuando estamos estos días empezamos a platicar, no, y te acuerdas cuando mi mamá hacía esto, y te acuerdas cuando mi abuelito hacía esto, y te acuerdas esa ocasión, y te acuerdas esa ocasión que mi mamá nos regañó y que mi mamá nos pegó, ¿no? Y empecé eso es lo que yo creo que es nuestra festividad del Día de Muertos en México, ¿no? Que no tiene nada que Así ver es. con... Creo que tiene que Sí, ver también con una cuestión de unión familiar, ¿no? Porque como bien dices, el altar no lo pone uno, sino lo ponen todos y como bien lo dices, yo recuerdo mucho a mis abuelitas, quienes ponían el altar y juntaban a la familia para que entre todos, como dices, se celebrara a los difuntos, pero los vivos iban y comían de todo lo que ellas preparaban, de todos esos guisos especiales, del mole, de los tamales, todo lo que se le puede ofrendar a nuestros seres queridos. Entonces, a fin de cuentas, también es una cuestión de unión familiar. Y bueno, pues como dices, este año es una celebración distinta y ojalá nos sirva la reflexión de lo que estamos viviendo, de lo que estamos hasta cierto punto pasando por esta cuestión de la pandemia y que tomemos ahorita la conciencia, ¿no? De que son momentos a lo mejor de introspección, de estar en casa, estar en familia y de no andar saliendo ahorita a conglomeraciones ni nada de este tipo de situaciones que nos sigan exponiendo a la cuestión del virus. sí, efectivamente sí pues hay que ser responsables, ¿no? Hay que ser responsables porque, bueno, eh, yo hablaba, por ejemplo, de mi parte como investigador, ¿no? Yo sí, ya en la cuestión formal como investigador, yo me dedico al estudio de la religión.
específicamente sobre todo el catolicismo, y trabajo en archivos parroquiales. Entonces, cuando empezó todo esto de la pandemia, en los archivos parroquiales, una de las líneas de investigaciones es la genealogía o las cuestiones de las defunciones. Y hay un área que trata de investigar específicamente sobre las epidemias. Un amigo arqueólogo que me mostró, me enseñó a hacer esta cuestión de estadísticas de las epidemias. Él rastreó varias epidemias en la época novohispana en México. Hizo sus cuadros, porcentajes de muertos durante las epidemias. Y hay una en específico que a mí me llamó la atención, que es la del cólera de 1833 en México. Entonces, en varios de los archivos parroquiales por los que yo he andado investigando, he rastreado esta epidemia del cólera. Yo pensaba que era una epidemia que se había desarrollado en México hacia 1833, pero resulta que ahora en este tiempo de la pandemia yo he escuchado que esa epidemia estaba en Francia en 1831. Entonces, ¿cuánto tiempo? Bueno, tendría yo que investigar a fondo cómo fue el desarrollo de la epidemia, ¿no? Está en Francia en 1831 y está en México en 1833. Estamos hablando que a nivel global tuvo un desarrollo al menos de 3 años. ¿Cuándo terminó? No lo sabemos, ¿no? Entonces, pero eso está en los archivos eclesiásticos está registrado. Y bueno, desafortunadamente esto del COVID pues va para largo, ¿no? O sea, al menos no se ve ya pronto, que podamos salir mañana 1 de noviembre y 2 de noviembre a festejar, no creo, ¿no? Entonces sí hay que ser conscientes que esto va para largo, sin querer decir que va a durar 3 años el COVID. Sí creo que sí es interesante esta mención que estoy haciendo de esa epidemia del cólera que estaba presente en Francia en 1831 y en México estaba todavía en 1833. Yo creo que lo Eran más otros, importante es retomar esa conciencia, ¿no? Que cada uno somos responsables de nuestra salud, de nuestra familia y de seguir cuidándonos todos, porque como dices, esto de la pandemia no sabemos cuándo termine, pero si tenemos la responsabilidad de tomar las medidas que tanto se ha hablado de bioseguridad, yo creo que eso nos va a dar un poquito más de oportunidad a estar, a salir adelante de esta pandemia. y sí, y bueno, así como que para empezar a cerrar, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación de qué es lo que yo quise mostrar, ¿no? Lo primero es abrir mi espacio privado, abrirlo con ustedes, mostrarles cómo es mi celebración con mi familia, invitarlos a pasar a este espacio que en el ámbito antropológico se conoce como ámbito privado, ¿no? Que no es el ámbito abierto del panteón o de las procesiones en el espacio abierto, ¿no? O de hoy 31 que la gente anda, bueno, si es que anda afuera pidiendo Halloween. Esos son espacios abiertos. Este es mi espacio privado, estoy contento. Los que se hayan conectado y que nos estén viendo, gracias por estar aquí y gracias por vernos, ¿no? La otra es hacer esta reflexión sobre nuestra festividad, ser un poquito más mesurados en esto que nosotros decimos de fuera el Halloween y viva México. Y no. Creo que sí hay que replantear esta cuestión. Como yo comencé al principio, somos países en contacto y somos países que tenemos una relación de amor y odio. Así es. Tanto Estados Unidos Hay que volver a la cuestión de la hermandad, ¿no? Hay que ir más por el amor que por el odio, así es que... sobre, sí, sobre todo a nivel pueblo, ¿no? Ya a nivel político es otra cosa, pero nosotros a nivel pueblo, a acercarnos, ¿no? Entonces, en esta cuestión de tanto Estados Unidos influye culturalmente en México, como México influye culturalmente en Estados Unidos, ¿no? Eso de satanizar que el Halloween y que no tiene, no. Si nos ponemos a estudiar más detenidamente, nuestra festividad del Día de Muertos tiene muchos elementos del Halloween. Y nosotros ni siquiera lo sabemos y les damos un sentido de identidad. Entonces yo creo que sí hay que ser un poco cuidadosos. Y bueno, ustedes que están en Estados Unidos, como yo lo decía, sabrán qué hay del Día de Muertos que se ha incorporado al Halloween o que ya es parte de una celebración del Día de Muertos en Estados Unidos, ¿no? Esta cuestión
también de reflexionar este sentido de la Catrina, ¿no? El sentido de la Catrina es una manifestación cultural muy reciente, pues de 1950 tal vez hacia acá y que agarró fuerza últimamente, ¿no? Reflexionar en estos desfiles. Yo sí soy, cada quien, como yo decía, cada quien vive la tradición a su manera. Yo soy un poco más de esto, de esto que, bueno, yo vivo desde niño. No me gustan tanto estos desfiles de James Bond o inclusive la película de Coco, yo pues, realmente no la aguanto a ver, ¿no? La verdad a mí me aburre, ¿no? Y por otro lado sí crecí con la película de Macario, que creo que a todos Llama nos ha mucho. marcado, ¿no? A todos nos ha marcado. Es muy interesante que estas dos películas, tanto Macario como Coco, que reflejan mucho la tradición de México, la cultura de México, no son hechas por mexicanos. Entonces los que investigaron fueron gentes que realmente lograron entrar a nuestra esencia y lograron ver la particularidad de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de vivir la cultura, ¿no? Y bueno, ¿no? Es lo que yo les pudiera compartir y pues espero que estas reflexiones, que esta forma de compartir mi cultura, mi tradición, mi forma de vivir estos días, de compartirlas con todos ustedes, pues haya sido algo valioso, ¿no? Ahora que no podemos salir tan fácilmente, que tenemos que estar encerrados, ahora estas videoconferencias nos ayudan a seguir estando en contacto y a poder compartir, a seguir estando juntos, ¿no? Eh, en otras Así es, ocasiones. sobre todo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que un tema más importante es eso. En este caso, nosotros que nos encontramos fuera de México, que vivimos nuestras tradiciones desde lugares muy lejanos, a veces creo que este tipo de situaciones nos une, porque aunque no estamos en México, como tú dices, recordar ese aroma de las flores, recordar los sabores típicos del pan, de la comida, siempre te trae esa nostalgia de regresar a tu país y de conservar estas tradiciones. Así es que, pues de verdad que yo te agradezco mucho por todos estos compartires, por toda tu experiencia, porque a fin de cuentas, como dices, abres tu casa, abres tu corazón y nos muestras un poquito de lo tuyo y creo que eso es lo más valioso, el enseñarle a la gente que estos momentos que estamos viviendo son para reflexión, para volver a retomar situaciones en la vida que a lo mejor hemos dejado al olvido y que lo más importante es aprender a compartir con la familia y bueno, pues creo que ese es el mensaje del día de hoy. Pues sí, espero que haya sido de su agrado la presentación. No sé si aquí cerramos o alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, aportar algo, ustedes como organicen, como dispongan. Realmente han habido varios comentarios que mandan saludos, han hablado de las tradiciones de México. Pero bueno, como bien sabes, acá en Miami ya es hora un poquito ya más tarde. Me encantaría seguir platicando porque creo que hay muchas cosas por las que todavía tenemos mucho que compartir, pero yo creo que tendremos que hacer otro programa para poder hablar más sobre todo este tipo de tradiciones, ¿no? De todos modos, a todos los que nos acompañaron les enviamos un fuerte abrazo. Saben que se les quiere. Y bueno, pues no sé si tengas algún mensaje especial para mandar. Pues bueno, pues que estoy muy contento, ¿no? Estoy muy contento estar aquí con ustedes. Realmente saber que varios amigos estuvieron escuchando la plática, pues a mí me hace sentir bien, ¿no? A mis amigos en el extranjero, a Verónica en Italia, a Melanie en Costa Rica, ¿no? Que son personas que les ha llamado mucho la atención esta festividad, Melanie ya la vivió acá en México, ya de alguna manera ya la incorporó allá en Costa Rica. Les mando un saludo desde México hasta allá, ¿no? Y saben
que aquí en México tienen las puertas abiertas para cuando quieran venir a conocer esta tradición, ¿no? Y a todos los demás, pues les comparto de todo corazón pues mi forma de vivir en mi espacio hogar, en mi hogar, esta festividad, ¿no? Mi forma de recordar a mis muertos y pues sería todo. Ah, bueno, y la Así otra, es, Mari sí. González también nos está enviando saludos, así es, un saludo, Mari. Y en otro programa tal vez tengo bastante, ahora ya todo el mundo tiene acervo fotográfico de esta festividad. Yo tengo un acervo fotográfico de antes de que se pusieran de moda los celulares y tener la facilidad de sacar este tipo de fotografías. Sí tengo un acervo ya inclusive de más de 30 años, bueno, ya es un poco, ya es viejo, y podría yo compartirles cómo son las festividades en otros estados de México que no son tan accesibles como Janitzio, como Sinsunzan, como Mixquic, ¿no? Que son otros lugares un poco más apartados, más de difícil acceso, y lo podríamos hacer en otro momento, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Beto. Gracias a todos los que nos escucharon. Saludos Italia, saludos Colombia, saludos, bueno, de todos lados donde nos hayan escuchado, enviamos un gran saludo. Y recuerden, hay que seguir con las medidas de bioseguridad, hay que seguirnos cuidando. Y nos vemos pronto. Beto, de verdad, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Nos Al vemos contrario. pronto. Buenas noches. Bye, Adiós. bye.